Buenos días, chicos. El día de hoy el tema es personajes, temas, situaciones y conflictos recurrentes en el teatro. Nuestro aprendizaje esperado: reconocer los personajes recurrentes que participan en las obras de teatro. Recuerden que seguimos en semana de exámenes, por lo tanto no hay actividad, pero sí hay clase. Bien, vamos a poner como subtema personajes arquetipo. Para ello, pues primero vamos a definir lo que es un arquetipo. En este caso pueden ser personajes, pueden ser situaciones, imágenes, símbolos eh, que ocurren en la literatura o en la vida y que tienen como características universales en la mayoría de las culturas, es decir, que todos lo podemos identificar, cumplen con ciertas características que son identificables para cualquier persona. En este caso sucede con los personajes arquetipo que cumplen una función o cumplen ciertas características dentro de la historia y los vamos a encontrar recurrentemente en diversas historias o relatos. De acuerdo con Christopher Vogler, los personajes arquetipo no son aquellos que, digamos, cumplen o que no se mueve su personaje, es decir, en cuanto a características o función. Esta se va a mover de acuerdo a las necesidades de la historia o del relato. Por ejemplo, un personaje que es, digamos, mensajero pudiera ser guardián. Bueno, vamos a ver más adelante aquí cuáles son los ejemplos de esos personajes arquetipos. Ejemplos de personaje arquetipo. En este caso tenemos lo que es el héroe, el tutor, el guardián, el mensajero, el camaleón, la sombra y el bufón. A continuación vamos a definir cada uno de ellos. Héroe. Yo les puse aquí, bueno, las características: posee todas las cualidades y virtudes, es decir, es bondadoso, es leal, es fiel, es, digamos, como el personaje como perfecto. Es servicial, trata de proteger siempre a las personas, no le importa sacrificarse con tal de proteger lo que él quiere. Este personaje va a emprender un viaje que le va a permitir crecer, es decir, él va a salir de su casa o de su hogar para cumplir con una misión. A través de esa misión pues se va a enfrentar a algunos retos, algunas misiones, y todo esto le va a permitir crecer emocionalmente al personaje. Lo que es el antihéroe. Bueno, el antihéroe es un personaje que es marginado de la sociedad, es decir, como un poco rechazado. Tiene un pasado oscuro, es de un carácter cínico, como burlón. Es un personaje rebelde, pero a la vez simpático a los espectadores. Es decir, le va a caer bien a pesar de que pueda ser un poquito, pues, rebelde. En este caso a mí se me ocurre, en el anterior yo les puse una imagen de Hércules porque es como un personaje héroe que todos identificamos. En este caso un antihéroe, quienes leyeron el Lazarillo de Tormes, pues podría ser el Lazarillo, recuerdan que era un pícaro, entonces ese podría ser un antihéroe. O un caso más moderno y que todos van a entender, podría ser Deadpool, que ustedes han visto, me imagino, la película, como es ese personaje rebelde que no le importa matar, pero al final de cuentas es un héroe. El siguiente personaje arquetipo es el tutor. En este caso el tutor es el maestro del héroe, es quien le va a enseñar todo lo que necesita para enfrentar sus aventuras o sus retos, lo va a entrenar para de igual manera tener esas características que lo hacen ser un héroe. Este tutor es un personaje que es noble y que es muy sabio, por eso pues es quien le enseña, quien le transmite sus conocimientos al héroe. En este caso yo les puse, sigo con ejemplo de la película de Hércules, el personaje que me parece que se llama Filotetes. Entonces él representa el tutor en esta película. En este caso, el guardián es quien va a, pues como dice su nombre, a guardar una entrada, va a impedir la entrada al héroe, eh, va a probar cuál es la capacidad que este héroe tiene para, si es digno o no de atravesar la puerta o de pasar al otro lado.
Y en este caso yo les puse a Cancerbero, ¿no? Que es el que se encuentra Hércules a la entrada de el inframundo. Después tenemos el mensajero, que como su nombre lo dice, pues es quien anuncia algún mensaje o le va a llevar un mensaje al héroe de qué es lo que tiene que hacer. Nunca se sabe la noticia que va a dar, por eso la función de este personaje es crear tensión a través de la obra. Puede ser un personaje positivo, negativo, bueno o malo, o en este caso puede ser neutro, es decir, no se, su única función es repartir el mensaje y no se inclina hacia ningún lado. Y es obviamente pues quien va a motivar al héroe a cumplir con esa misión. El personaje camaleón. Este personaje, como su nombre lo indica, pues es un personaje que sufre cambios constantes, por eso el nombre de camaleón. Va a tener una transformación a lo largo de la historia. Suele ser del sexo opuesto al héroe, es decir, si nuestro héroe es mujer, el personaje camaleón pues va a ser masculino. Si nuestro héroe es masculino, pues el personaje camaleón va a ser femenino, porque usualmente llega a ser pareja del héroe. No siempre, pero se puede dar. Su función dentro de la obra es provocar la duda, porque no sabemos si va a, digamos, a poner a cambiar al héroe, o este personaje es el que va a cambiar, entonces pone como en un dilema al héroe. En este caso, si recuerdan en la película de Hércules, pues tenemos a Megara como el personaje camaleón, quien inicia siendo mala y después pues se enamora de Hércules, y ahí es cuando, si ustedes recuerdan, Hades la utiliza para ponerle una trampa a Hércules, entonces lo pone ahí como en una situación difícil. Esa es la función del personaje camaleón. Posteriormente tenemos el personaje Sombra, que es como pues el villano. En la narrativa lo utilizamos como el villano o como el antagonista. Él se va a oponer al héroe, lo va a llevar a digamos al conflicto máximo de la historia para hacerla interesante, o va a crear el conflicto de la problemática dentro de la historia. Obviamente este personaje es malo, y su deber pues va a ser destruir al héroe, oponerse a él, tratar de interrumpir su misión o de hacer que no logre ese objetivo que el héroe tiene. Entonces en este caso pues tenemos a Hades, que ya sabemos que es el villano de Hércules, o el malo, quien le va a impedir o va a tratar de impedir que Hércules se convierta en un dios. Y por último tenemos al personaje Bufón, que en este caso como características dice que pues es un personaje tramposo, que es bromista, es gracioso. Este personaje nos va a ayudar un poquito a aliviar la tensión en todo el conflicto. En ocasiones suele ser el acompañante del héroe, pero no siempre. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos a estos dos personajes que son más aliados de Hades que de Hércules, pero son los que le imprimen como lo chistosito, lo gracioso a la historia. Entonces, todos estos son personajes que se pueden encontrar recurrentemente en una obra de teatro. Como ya vimos, pues no solamente en una obra, no, también en películas. Entonces, ustedes vayan identificando cuáles son esos personajes arquetipo que van encontrando en sus obras de teatro que están leyendo. Entonces, que tengan un bonito día, y eso es todo por hoy.